Después de que el Consejo Superior de Deportes le diera la razón al Barça respecto al tema de la inscripción tanto de Dani Olmo como de Pau Víctor, pues muchos se han indignado desde la prensa y desde otros equipos y han dicho que supuestamente el Barça está jugando con otras normas, que nos está ayudando el Consejo Superior de Deportes, que todos deberíamos competir bajo las mismas reglas, que esto es injusto y bueno, una serie de cosas un poco extrañas. Lo primero que quiero decir es que entre los que se han subido a este carro, por así decirlo, está el Atlético de Madrid. Y yo lo que quiero decir es que entre estos equipos que están, digamos, compadeciendo de esta manera, a mí lo que se me hace esto es muy extraño. Muy extraño, o sea, yo no le encuentro mucha explicación a... Yo no le encuentro explicación a esto, porque que todos los equipos que están siendo, digamos, hasta cierto punto en mayor o en menor medida perjudicados por el fair play de Tebas, que no solo exige finanzas sanas respecto a una posible, a un posible ingreso extrafutbolístico, sino que te exige un régimen fiscal, sí, que no te da la libertad económica, que te está regulando el gasto, que te regula cuánto puedes gastar, cuánto puedes invertir. Y todo esto pues son unas políticas económicas que yo sinceramente no entiendo cómo las pueden apoyar. Son unas políticas económicas que tal vez te exigen la sanidad, pero es una sanidad insostenible porque no puedes gastar. Hay equipos que se han visto perjudicados por esto. Y yo por supuesto me veo totalmente perplejo y me pregunto cómo es que esta clase de equipos están apoyando a Tebas. A Tebas y por qué apoyan tanto sus normas. ¿Por qué apoyan tanto las normas de un fair play que no solo te exige lo que se debería de exigir, que es el tema de la sanidad respecto a ingresos fraudulentos que vengan de otras materias, sino porque apoyan estas normas que exigen un régimen fiscal, que te lo imponen, que no te dejan tener esa libertad económica? ¿Como por qué? ¿Por qué están apoyando esto exactamente? Bueno, es lo que a mí me encantaría saber. Es lo que a mí me encantaría saber y realmente resulta muy llamativo. Resulta muy llamativo. Cuesta no pensar mal y lo primero que puedo pensar de por qué lo apoyan es tristemente pensando mal. Y es que al final, a todos, como hay ambigüedad en este tema de las normas, pues digamos que se permite, puede que el presidente de la liga tenga cierta potestad para decidir quién ficha y quién no. Es decir, que en general puede que haya simplemente unas normas que te exijan algo, pero a partir de allí que cierto presidente tenga la potestad de decidir con quién cede más y con quién cede menos. Y en este sentido que para que todos los clubes estén de su lado, alineados con él, pues decide ceder con todos ellos y por supuesto les pide pues tal vez una especie de sensación, una especie de actitud anti-Barça, es decir, que les exige, bueno, les pide más que nada que en algún momento si hay que postularse en algo que relaciona al Barça, que se postulen a favor y a partir de allí que él cede y que les va a permitir una flexibilidad respecto al fair play. Es lo primero que yo puedo pensar y evidentemente esto ya es pensando mal. Es en las cosas que puedo pensar que para más o menos tenerlos alineados con él cede un poco en el tema del fair play, es un poco más flexible y a cambio pues les pide a estos que se postulen en contra siempre y cuando sea algo relacionado con el Barça, como está pasando aquí. En estos momentos se están postulando, están tomando una postura en contra del Barça, por supuesto, y lo que sucede es que muchos de estos equipos han llegado a tener un poco de problemas también por este tema de las normas, porque no solo perjudica al Barça, pero como tal tenemos en claro una cosa: hay equipos que realmente tienen unos números un poco llamativos, porque en cuanto a el tema del balance ingresos y pérdidas, muchos de ellos han dado durante los últimos años déficit fiscal, lo cual quiere decir que en general han gastado más de lo que han ingresado. ¿Y cómo es eso posible si la liga como tal hemos visto que por lo menos al Barça le pide y le exige dar totalmente ganancias, dar superávit, no solo no dar déficit, sino que dar superávit, y claramente aún así el Barça tiene problemas para fichar? ¿Cómo es que otros equipos pues tienen déficit y aún así pueden fichar?
pues estas son un poco mis grandes dudas, ¿no? Y que me gustaría que algún presidente deportivo de los clubes o alguna especie de abogado experto en derecho deportivo pues nos pudiese explicar cómo, por qué. Yo lo que me creo es que al final, pues desde la ignorancia, pues puede que sí sea cierto lo que estoy comentando, esto de que hay un cierto margen de subjetividad en donde el presidente de la liga pues al final hay normas, pero puede interpretar todas esas normas pues bajo su libre interpretación y puede tener la potestad de decidir con quién cede más y con quién cede menos, lo cual por supuesto hace que esa subjetividad sea peligrosa porque puedes utilizarla para hacer una especie de administración desleal, fraudulenta, donde realmente más que preocuparte por los intereses de la liga, te preocupas por, bueno, los intereses que pueda llegar a tener, bueno, pues alguien que tenga influencia sobre ti o tú mismo. Ajá, es decir, puedo que vele también por los intereses de la liga, pero también voy a velar por, yo que sé, pues por fanatismo, por lo que sea, en intentar perjudicar a este club. Es un poco lo que yo pienso de al final de este tema del fair play, porque no me explico cómo hay clubes que dan déficit. Por ejemplo, entre ellos está el Atlético de Madrid, que ya viene dando déficit unos cuantos años, y por supuesto yo me pregunto cómo es que le hace para seguir fichando. Debe tener unas reservas increíbles donde se puede dar el lujo de dar tantas pérdidas los últimos años, pero que aún así con este fair play de Tebas, pese a todo eso, aunque tuviese los mayores ahorros, que no tuviese un mínimo de problemas o algo así, realmente me llama mucho la atención. Entonces, como digo, el Atlético es uno de los que tiene un poco estos problemas, que viene dando pérdidas, déficit fiscal, que de tener unas reservas increíbles pues se le estarán agotando poco a poco porque no son pérdidas que son menos, y pese a todo esto, pues a este volumen de pérdidas, pues aún así está pudiendo mantenerse a flote. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues volvemos a lo mismo. Yo lo que veo es que está alineado con Tebas, apoyándolo y por supuesto apoyando sus normas. Yo creo que al final esto es lo que hace que en efecto pues con ese volumen de pérdidas y que con ese volumen de reservas ya perdidas, pues que aún así no tengan ningún problema para operar, ni para inscribir, ni nada. Y el Barça, pues pese a que esté dentro de la sanidad, digamos, mejor, pues al final burocráticamente se ve más truncado debido a que no está con Tebas. Pese a que el Barça venga dando, digamos, superávit los últimos años, que se esté viendo totalmente... Que se esté viendo totalmente saneado, o por lo menos que vemos que poco a poco viene dando superávit, que a nivel de contratos ha firmado algunos contratos muy buenos, como el de la marca que lo lleva, el tema del patrocinador de la camiseta y tal. Y que como poco a poco, salvo el tema de lo del Camp Nou, pues va bajando deuda y que hay una escala salarial. Pese a todo esto que al final estamos hablando de sostenibilidad, pues aún así el Barça se vea truncado burocráticamente y el Atlético no. Y la diferencia es que uno está alineado con Tebas y otro no. Es por esto que yo estoy pensando mal, si al final todo esto del fair play no será bastante subjetivo y simplemente será... pues ahora sí que una especie de subjetividad en donde el presidente tiene cierta potestad para decidir dentro de todo, pues con quién cede y con quién no, con quién es más estricto y con quién no, haciendo que dentro de todas las mismas normas, pues con cada quien se puedan aplicar diferente, y por ende, pues algunos que están en menos sostenibilidad, pues en estos momentos estén, digamos que bien, siempre y cuando se alinean con él, y los que no, pese a que sean más sostenibles, pues se ven, pues eso, en la traba. Yo por esto pienso mal. Yo sinceramente no encuentro entendible que si no es por esto y que realmente no están obteniendo ningún beneficio extra por estar alineados con Tebas, y que por el contrario se ven igual de perjudicados por esas normas que puede llegar a estar haciendo, que suceda esto y que realmente no sea así, que no estén obteniendo ningún beneficio, a mí me resultaría increíble, porque yo sinceramente no puedo entonces explicármelo, no me lo puedo explicar cómo sería posible, porque al final todo esto les perjudica a ellos también, y yo no le encuentro ningún tipo de lógica que de verdad estén
alineados con él pese a todo. Que no solo eso, sino que le hayan votado como presidente de la liga en las últimas elecciones, pues por la presidencia de la liga. ¿Cómo es posible? O sea, de ley aquí hay gato encerrado. En algún momento algo debe estar pasando para que aún así le apoyen. Debe haber algo, deben estar teniendo algo, alguna especie de razón oculta por la cual le apoyan. Yo lo que pienso es esto, de que si te alineas con él obtienes ciertos beneficios, pese a que estés independientemente de tu situación, y si no, pues hay problemas. Y que dentro de eso, pues pide una postulación siempre de cosas relacionadas con el Barça, pues en contra. Realmente es curioso y yo quiero que salga alguien a explicarlo, pero entre que Laporta tiene esta actitud pasiva, suavecita, esta actitud miedosa, diosito cariñosito de bueno, pues de quedarse callado, de no decir nada, de estar por ahí en las sombras sin realmente estar como tal explicando qué es lo que sucede, pues es lo que me lleva a tener más dudas que respuestas. Si Laporta diese una entrevista, no necesariamente con prensa en general, puede hacerlo con la prensa del propio club, que estaría muy bien que Laporta o que alguien de la vicepresidencia económica o alguien que conviva con todo esto, que maneje este tema del fair play, tema de las normas, la liga, o sea, todo este tema de abogacía relacionado con la liga, pues que alguien así salga a hablar, que salga a explicar por qué unos clubes con menos sostenibilidad pueden fichar, porque otros no, y por supuesto que nos expliquen un poco a detalle el tema de las normas y por supuesto pues cuál es la manera de aplicarlas, si hay subjetividad, si no hay subjetividad, cuál es la explicación de por qué el Barça pese a todo ha tenido tantos problemas, y por supuesto pues cuál es la explicación de que por ejemplo nos hayan dicho que por ejemplo primero con Nike ya volvíamos totalmente a la norma del 1-1 y después ya no. Que nos expliquen por qué, que nos expliquen más a detalle ese tema de la norma antipalancas, es decir, de esa norma que regula el tema del patrimonio vendido y su posible uso como ingresos del club para aumentar el tema del fair play. Que nos expliquen esa norma más a profundidad, que nos expliquen más a profundidad todo. Yo siempre voy a creer que es uno de los más grandes errores de Laporta en esta segunda administración y que para mí es inexplicable el tema del silencio, no comunicarse más con el aficionado, no ser más directo y no explicar de más las cosas. Puede tener sus razones, pero yo creo que hace falta más claridad, más transparencia, explicarnos más el tema de la burocracia económica con y para la liga, y que nos vaya aclarando cosas, porque si no, después hay unos que por ahí dicen que tenemos problemas económicos, de que seguramente todavía no estamos en donde queremos estar, sí, seguramente, pero hay que entender que a día de hoy para mí los problemas ya son más burocráticos que económicos. Problemas económicos tal vez por ahí en 2020, 2021, chance 2022, pero ahorita en 2024, que ya se ha reducido masa salarial con una escala, ha aumentado ingresos, no se ha dado déficit creo que en ninguno de los años, números verdes y un balance positivo, con unas finanzas ya más sanas, todo ya más en orden, que aún así estemos en esa misma situación en la práctica, pese a que en la teoría ya no estamos, es lo que se me hace inexplicable. Esto es lo que deberían de salir a explicar, que nos expliquen más por qué pese a todo esto no podemos o no podíamos regresar ya a la norma del 1-1. Ahora ya estamos, pero pues desconfío, ya vete a saber si mañana no nos sacan de esa norma del 1-1, pues por lo burocrático o yo que sé, o se inventan algo. Sinceramente es que uno ya piensa mal. Y sí, deberían de explicar todo esto, deberían hablar, porque esto no me parece a mí mínimamente normal. Y por supuesto ese apoyo a Tebas, de como se puede ver del Atlético diciendo que quieren las normas para todos, defendiendo las normas de Tebas, bien. Y por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Consejo Superior de Deportes, al darle la razón al Barça, demuestra que no es que juegue con otras normas, sino que Tebas se está perjudicando a propósito, pese a que ellos también son un club y vean que Tebas perjudica a clubes que aún así estén alineados con él, que apoyen sus normas, que por supuesto piden que no haya ingresos extrafutbolísticos, pero también te ponen un régimen fiscal
que repito, te quita la libertad económica de decidir cuánto puedes gastar, pues todo esto que aún así le apoyen, huele a gato encerrado, yo no sé. Es inexplicable, desde mi punto de vista, como nadie habla y como no hay mucha información que como aficionados no podemos saber, se me hace inexplicable. Pero obviamente pensando mal, que por ahí dicen piensa mal y acertarás, pues pensando mal, pues uno puede creer esto. Es decir, pues hay ciertos intereses, te alineas con Tebas y por eso. No sé, sinceramente lo que pasa en la liga es muy curioso. No deberían de ponerse del lado de Tebas porque al final somos clubes que van contra unos intereses. Entonces pues nada, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal también. Yo soy el FIFAs y nos vemos en el próximo video. Adiós.